Hola, Buenos días, profe. profesor. Buenos días. Ya estamos transmitiendo por YouTube. Vamos a empezar a grabar. Le damos la bienvenida formal a un nuevo módulo que nos permite encontrarnos, donde vamos a tratar temas que se relacionan a lo que vimos anteriormente, pero de repente, o sin de repente, desde otro enfoque. ¿Bien? Hoy vamos a hacer la presentación del módulo y la primera clase del mismo. Y vamos a contar un poquito cómo vamos a funcionar durante este semestre. ¿Ven la pantalla ahí, el syllabus? Sí, sí se ve. Muy bien. Como verán, en principio, los encuentros van a ser menos frecuentes que en el módulo de técnico integrado, dado que el creditaje del módulo es de 3 créditos, un crédito que tiene menos representación en la malla curricular. Los que están aquí, que son todos los que estuvieron conmigo seguramente el primer semestre, tenían como requisito aprobar el módulo que hicimos juntos. ¿Bien? Es un módulo que trata de aportar al logro de variadas competencias que están establecidas en el perfil de egreso de nuestra escuela, ¿bien? Como prevenir enfermedades en todos los niveles durante todo el ciclo vital, ¿bien? Poniendo énfasis en la promoción de los estilos de vida saludables, con la finalidad de que las personas no enfermen, ¿cierto? O que detener el proceso salud-enfermedad, tanto en los individuos como en las familias y las comunidades. También aporta a las competencias de derivar, rehabilitar, también de diagnosticar y tratar a los pacientes, demostrando siempre, como van a tener que demostrar en su vida profesional, un estricto apego a los valores morales universales y al marco ético legal. Reconocer la autoevaluación como elemento importante para la vida de uno mismo. Conócete a ti mismo es una frase que no estamos inventando ahora, que es un poco antigua, que es la base de la filosofía, y la autoevaluación es un poquito una especificación de esa frase, en el afán de mejorar cada día nuestras acciones como personas y como profesionales. ¿Bien? Les voy a dejar para que ustedes vean los aprendizajes, para que no sea tan aburrida esta parte, y vamos a contarle las unidades que tiene este módulo, que básicamente son dos. Una unidad donde vemos lo que comienza hoy día, donde vemos las bases conceptuales de la atención primaria, de la salud y la salud familiar en general. ¿Bien? Una segunda unidad donde nos enfocamos en promoción de la salud familiar y recursos para trabajos con familias. ¿Bien? Está descrito cada uno de los elementos que se ven en las unidades, insisto, no lo vamos a hacer ahora para no aburrirlos. Vamos a hacer clases teóricas como hoy, son cátedras que como siempre van a ser en modalidad remota por todo el semestre. Las vamos a compartir, también como hicimos en el módulo anterior, como ahora en YouTube Live, queda en el canal, subimos la URL en el Educando para que todos puedan visualizar las clases en forma sincrónica si necesitan en algún momento. ¿Bien? Vamos a hacer análisis de casos, bueno, digo, con este enfoque nuevo que vamos a aprender juntos. Vamos a resolver problemas también de las familias y las comunidades, por lo tanto vamos a utilizar también el aprendizaje basado en problemas,
Y tanto los análisis de casos clínicos como el aprendizaje basado en problemas, lo vamos a utilizar utilizando la plataforma y la metodología Mosaico que ustedes conocen, que usamos en Preclínicos Integrados. ¿Bien? Que aprovecho de agradecerle porque recibimos la notificación formal hoy en la mañana por correo electrónico que no, va a haber una publicación en una revista importante, con bastante impacto, acerca de la plataforma Mosaico que yo les comentaba que estábamos trabajando en el semestre pasado. Efectivamente fue aprobada la publicación y eso gracias a ustedes también, que han respondido a las encuestas, que nos han permitido constantemente mejorarla y espero que lo sigan haciendo durante este semestre. ¿Bien? Donde vamos a usarla en un entorno distinto, porque ya no es el caso clínico específico, donde un enfoque, por supuesto, es integral, pero más centrado en lo biomédico. Aquí lo vamos a usar, como le mostramos anteriormente, también para resolver problemas, ¿bien? Y eso también, nuevamente, vamos a hacer una primera experiencia de esta plataforma para este tipo de metodología. ¿Cómo vamos a evaluar el aprendizaje? Lo mismo que le digo siempre, a mí me interesa que ustedes tengan un aprendizaje significativo. Me manejo siempre con relaciones de confianza, ¿bien? Trato de confiar en ustedes, porque el aprendizaje significativo, para mí, lo tengo asegurado. Cada vez que me encuentro con ustedes, termino el día siendo mejor persona, porque aprendo algo, y aprendo de ustedes. Ahora, ustedes también pretendo que aprendan de estos encuentros, y las evaluaciones lo que intentan es poder identificar aquellas personas que por algún motivo están con más dificultades para el logro de las competencias para poder ayudarlas. No deben verse como algo punitivo. Por lo tanto, por eso yo siempre les pido total sinceridad, honestidad y mostrar lo que realmente saben. Va a haber evaluaciones teóricas, que son pruebas que vamos a hacer un sistema muy similar al que usamos en clínico integrado, múltiple opción, con 5 opciones posibles, una opción correcta, con un tiempo que vamos a conversar después, de acuerdo a la complejidad de los problemas a plantear, puede ser más o menos del que vimos para la clase de clínico integrado. Las preguntas por página no hay ningún problema, 5 preguntas por página no es problema para mí. ¿Bien? Y se va a hacer una prueba por cada unidad temática, de las dos que ustedes ya saben que consta el módulo. Los mosaicos se van a evaluar, actividades grupales, ustedes van a poder conocer, porque va a estar en el Educandus, la guía de evaluación de mosaico que vamos a utilizar, que es un poco diferente a la que usamos para el clínico integrado, y la vamos a compartir con ustedes. Es básicamente una pauta de cotejo. Y en eso nos vamos a basar para poder evaluarlo, como todas sus actuaciones que eran en la plataforma, después que ustedes escriben, la podemos ver cuando queremos los usuarios de la plataforma, de ahí vamos a poder corregir sus debidas participaciones en estos mosaicos. Y, por último, pero no por eso menos importante, un portafolio. Este portafolio reemplaza el trabajo que hacíamos en terreno, ¿bien? Donde ustedes una vez a la semana y en determinado momento del curso donde ya tenían los conocimientos más básicos como para poder trabajar, iban a un centro de salud familiar y con un tutor de ese centro de salud familiar elegían una familia y hacían un estudio de familia que por supuesto le interesara a la familia que necesite esa intervención y estuvieran de acuerdo de ser intervenidos, que además tenían que estar de acuerdo que ustedes participaran, y eran tutorizados por el monitor del centro de salud familiar, que luego continuaban con el proceso del estudio de familia independientemente de que se culminara o no el plan de tratamiento establecido en este estudio de familia que iniciaron junto con su tutor. Lamentablemente, como la decisión, ustedes ya la conocen, de la institución, y este módulo es, como todos los módulos del semestre, es remoto, online absolutamente, lo que vamos a hacer es que ustedes van a tener que, en parejas, ¿bien? Que van a ser elegidas al azar, resolver, poder establecer, de acuerdo a las pautas que vamos a aprender juntos, un estudio de familia
con los datos que nosotros mismos le vamos a entregar. A cada pareja le vamos a entregar datos de familias, que vamos a cuidar los anonimatos y todo lo demás, de situaciones de familia, que ustedes, con esos datos que le vamos a entregar, tienen que armar un estudio de familia, hacer los diagnósticos familiares y plantear la intervención familiar. Y para eso se va a utilizar también una pauta de evaluación, que es la pauta de evaluación de los estudios de familia, que también van a conocer y va a estar en el Educando. ¿Bien? ¿Cómo evaluamos el módulo? Bueno, evaluamos las dos unidades por una parte, y después el portafolio o este estudio de familia es una evaluación que se suma a las anteriores. Por lo tanto, para que no nos mezclemos tanto, la evaluación, la nota final del módulo tiene dos partes. Un 70% es la evaluación de las unidades, la sumatoria de la unidad 1 y 2, y un 30% la evaluación del portafolio. La evaluación de las unidades 1 y 2, el 100% de este 70%, se construye de esta siguiente manera. La unidad 1 aporta un 40% y la unidad 2 un 60%. Y a su vez, dentro de la unidad 1, la evaluación teórica aporta un 40% y la evaluación de los seminarios un 60%, y eso se repite de la misma forma para la unidad 2. ¿Bien? Tenemos la posibilidad de recuperar si tenemos alguna caída en las evaluaciones, sobre todo de las pruebas teóricas, porque eso es lo único que se puede recuperar. Los seminarios también se pueden recuperar, ¿bien? Con tareas que le vamos a aportar. Lo que no se puede recuperar es el portafolio, ¿bien? Esa es una instancia única. Está la bibliografía, los requisitos especiales. Ustedes saben que yo no soy muy meticuloso con eso. Me gustaría saber si por ahora vamos bien, si van entendiendo. Ya está publicado en el Educandus el sílabus, en todo caso. Sí, todo bien. Ahí quedó con unas faltas que tengo que corregir de ortografía. Lo voy a corregir y lo voy a actualizar en el Educandus. Se desconfigura cuando cambia el sistema. Ahora vamos a ver el plan de clases. Pero antes de eso, soy una bestia humana. Me gustaría presentarle a los profesores del módulo, que era lo primero que tenía que hacer, pero cambio de hora, inicio de semestre, ustedes entenderán que es difícil. 3 semanas 18, estamos todos un poco distraídos. Este módulo lo vamos a hacer en conjunto, primero con ustedes, que son los principales protagonistas del mismo. Sin él, si ustedes no estuvieran, no tiene sentido que estuviéramos el resto. Y el resto somos los docentes que vamos a participar en el módulo. Probablemente pueda haber algún otro docente invitado para alguna actividad, pero fundamentalmente somos los 4 que estamos aquí quienes vamos a compartir con ustedes las clases, los mosaicos, vamos a evaluarlos en las tareas del portafolio. Vamos a partir con Mónica Carrasco y le vamos a dar, más que yo los presente, que cada uno se presente. Mónica. Hola, buenos días. Soy la doctora Mónica Carrasco. Soy médico de familia y comunidad y, bueno, acompañamos en este módulo al doctor Consterla, también en el internado de medicina familiar, y yo en particular coordino el programa de especialización en medicina familiar y comunitaria de la universidad. Así que espero que podamos trabajar juntos y tengo toda la disponibilidad para poder apoyarlos y acompañar su aprendizaje. Eso. Muchas gracias. Gracias, Mónica. René. Hola, buenos días. Me presento, mi nombre es René Avendaño, soy psicólogo clínico, trabajo en el Cefam Magisterio ya hace bastantes años y trabajo apoyando el módulo de salud familiar y comunitaria en la universidad con los internos, tanto en la universidad como en lo práctico acá en el Cefam Magisterio. Mi labor fundamental es, cuando pasan los internos y los alumnos por acá, es que se empapen de la salud familiar y comunitaria,
es que vean la realidad local del cómo trabajamos, cómo se implementa el modelo de salud familiar desde lo práctico, y con los alumnos de tercero cuando hacían su pasantía tenían que trabajar en un estudio de familia que buscábamos pacientes ideales para que aprendieran y que realizaran actividades comunitarias. Por lo que decía el doctor, por estas dificultades de la pandemia vamos a tener que trabajar de manera remota, pero créanme que es igual de interesante y se aprende bastante esta modalidad que se ha ido implementando y cada vez ha ido ganando más fuerza en el trabajo, tanto con los alumnos como con los pacientes. Eso. Muchas gracias, René. Doctora Arias. Hola, buenos días. Yo soy Virginia Arias, soy médico de familia y trabajo como mis compañeros en los módulos de salud familiar, ya sea de pregrado, internado y en la beca de posgrado de medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias, doctora Arias. Voy a responder al chat. Natalia me pregunta si hay ayudantes en este módulo. Sí, estamos en el proceso de selección de ayudantes. La Secretaría Carmen Gloria Blanco envió a todos los que están en condiciones de postular a la ayudantía una forma que deben llenar para poder elegir luego a los integrantes de los grupos. Yo suelo elegir a muchos, siempre limitado para que sea funcional, pero ya he recibido a mi correo por WhatsApp, independientemente de las fórmulas, muchos interesados, así que estoy seguro que vamos a contar con un grupo importante de ayudantes, en donde la tarea que le vamos a dar fundamentalmente, nuevamente, tiene que ver con el aprendizaje significativo para ellos también, es trabajar con grupos de ustedes y que los ayuden a ir aplicando también los conceptos que vamos a ir adquiriendo en cada una de las sesiones de encuentro, ¿bien? Y en conjunto con ellos también van a poder trabajar para realizar el portfolio, ¿bien? Les van a ayudar. No se lo deben hacer, tienen que ser facilitadores, ¿bien? Eso es la intención de las ayudantías. Eso yo creo que lo vamos a oficializar la semana después al receso, que el martes de esta semana vamos a poder ya tener elegidos, supongo, los ayudantes. Vamos a pasar entonces al plan de clases. Está aquí. No sé si lo pueden ver, o prefieren que aumente un poco el tamaño. Sí se ve. Bien, perfecto. Aquí se ven divididas las dos unidades y aparecen al final la entrega del portafolio y la última clase es el feedback del portfolio, del módulo en general, y si hay que hacer alguna prueba recuperativa de las pruebas teóricas también se hace ese día. Bien. La penúltima, empezamos al revés, como ven, es la entrega del portfolio, y después partimos hoy con las primeras clases, en donde hoy estaba la presentación del módulo. Vamos a dar una clase sobre el modelo de salud familiar, vamos a hablar de la importancia del médico de familia, el concepto de familia, y los distintos tipos de familia. ¿Bien? Ya después de fiestas patrias, tenemos otras actividades donde vamos a ver las etapas del ciclo vital, y qué significan y qué son las crisis vitales normativas y no normativas. Ya la tercera semana vamos a hacer nuestro primer mosaico. Más o menos funciona como hicimos en el clínico integrado. Entregamos la información cognitiva y posteriormente tratamos de aplicarla en un escenario simulado por las razones que todos conocemos. Luego vamos a ver un tema que es un poquito más pesado teóricamente, que es estructura y dinámica familiar, y inmediatamente vamos a hacer un nuevo seminario sobre el tema. Al costadito deberían aparecer las pruebas, no sé por qué no aparecen, pero yo se las voy a poner, no, sí aparece, aquí está, no lo encontraba, disculpen que no me puse los lentes. Con ese seminario terminamos en la primera unidad, y empezamos con la segunda. Partimos la segunda unidad con la prueba teórica de la primera.
Bien, los espacios son reducidos, así que tenemos que utilizar los espacios de ese encuentro semanal para poder terminar el módulo y lograr las competencias que buscamos lograr con el mismo. Partimos con la prueba, y después de la prueba, ya más relajados, partimos con la segunda unidad ese mismo día, con promoción de salud en el ámbito familiar, factores protectores y factores de riesgo, y la otra semana siguiente ya hacemos un seminario de los temas anteriores, luego vemos niveles de intervenciones en familia, el modelo de salud centrado en la persona, y ahí vamos a ir viendo distintos tipos de enfoque y cómo se aborda ese modelo. Hacemos un seminario muy interesante acerca de estos puntos que vamos a ver en la clase anterior. Luego vemos instrumentos de evaluación de salud familiar y cómo se establece o cómo se debe formalizar un estudio de familia. Y hacemos un seminario y un nuevo seminario, pero antes del mismo hacemos la prueba de la unidad 2, ¿bien? La prueba de unidad 2, un nuevo seminario que es como los mosaicos así de prueba que hicimos la semana antes de la prueba final, que está enfocado más o menos para que ustedes puedan ir haciendo los últimos ajustes de sus trabajos de entrega de portfolio, y luego, como ya les expliqué, la entrega de portfolio, el feedback y la prueba recuperativa. Muy bien, eso es lo que quería mostrarles. ¿Estamos claros con la planificación de clases? Sí. Muy bien. Ahora viene la parte de la clase en sí misma. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta el momento de sílabus, planificación de clases? ¿Algún aporte de los profesores? Vamos a la clase. Natalia. Doctor, ay, perdón. Es que, o sea, es una duda, pero en verdad todavía como que no sé muy bien. Es que como no vamos a tener la oportunidad de en verdad trabajar con una familia para hacer el portafolio, era si es que los chicos, los ayudantes o no sé, podían como actuar como de familia, pero también después pensé que quizá iba a ser como mucho abuso de ellos, como pedirles que actúen y además que nos ayuden a rellenarlo, pero era como para no perdernos como tanto la interacción con la familia en recabar como la información respecto a lo que tenemos que hacer, pues. Pero no sé, fue como Seguramente te solo... vamos a tener a ti actuando en una de las mosaicos, pues probablemente. Ustedes mismos van a hacer, eso vamos a hacer en los mosaicos. Ah, Ustedes, claro. ustedes van a confeccionar problemas de cierto grupo familiar, el mismo método de siempre, y van a tener que interpretarlo, y del otro lado, de acuerdo al momento del mosaico, obtener lo que se tenga que obtener en ese momento de aprendizaje. Pero ustedes van a actuar de familia, y con los Ah, ayudantes me ya. parece buena idea también, que lo puedan hacer de esa manera. Así yo no he cerrado los temas con ellos, y yo creo que es un buen aporte. Eh, Estamos hablando de familia, o sea, la sociedad está basada en familia habitualmente, por lo tanto, así como el examen de osteoarticular, también pueden hacer todo este tipo de, o aplicar todo este tipo de herramientas primero en su familia, y segundo en familias de amigos, ojalá en forma remota, porque todavía no estamos en tiempos de juntarse tanto, pero es aplicable 100%. Esto, no tiene techo, ustedes lo pueden hacer y practicar todas las veces que quieran, Ya, bacán. Gracias. por favor. Doctor, ¿Sí? en este módulo, en los mosaicos, ¿va a pasar todo el curso cada vez? No. ¿O va a ser como el semestre pasado? En este módulo van a hacer el mosaico, ya me vino la tartamudez. Van a hacer el mosaico el mismo día todo el curso, pero vamos a hacer 2 links de mosaicos. Entonces va a haber 2 profesores a cargo del mosaico, porque no tenemos la opción de la vez pasada del tiempo del módulo, por el creditaje, de poder dividirlos en distintos días. O sea, todos van a hacer el mismo mosaico el mismo día, pero queda un poco práctico si lo hiciéramos en una misma sesión. ¿Se acuerdan cuando hicimos el primer mosaico que no nos gustó tanto esa parte? Entonces decidimos dividir los mosaicos en dos links distintos. Nos vamos a repartir en 2 links distintos, en donde podemos estar los 4 docentes, 2 en cada link, 2 docentes y uno, o un docente al menos por mosaico. Eso así lo vamos a trabajar.
Es una buena pregunta, porque es una pregunta práctica y claramente tiene que tener una planificación para que funcione. ¿Quedó claro, Fernanda? Sí, profesor, doctor, perdón, gracias. Ah, sí. Listo, vamos a la clase entonces, compartir pantalla. Aquí está. Eso es. Bueno, yo me despido, los dejo que disfruten la clase y nos vemos en la próxima clase posiblemente o en los seminarios. Sí, yo le ¿Ya? Que estén libero muy bien. a los profesores, por favor, dediquen su día a seguir mejorando como personas. Mucha suerte para algunos que tienen algún evento importante hoy. Y nos vemos pronto. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Bueno. ¿Habían visto esta diapositiva conmigo alguna vez? No. Bien, porque a veces me piden que dé alguna conferencia para módulos de primer año, un propedéutico, y menos mal, para que no... de todas formas, cuando lo hago así, es evidentemente mucho más superficial, pero es mejor que no lo hayan visto en ningún momento. Bueno, el módulo, la unidad se llama salud familiar. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en los conceptos que, en forma sumativa, construyen esa palabra. Definir con precisión qué es salud, y tratar de definir con precisión qué es familia, y después entender en conjunto qué es salud familiar. Bien. Básicamente, algo creo que hemos hablado con ustedes, también el conócete a ti mismo, un concepto filosófico tradicional, está en la puerta del templo de Delfos, o sea, es una cosa muy, muy clásica. Y acá pasa lo mismo con respecto a la división de mente y cuerpo, ¿cierto? A mí los conceptos de salud mental me hacen ruido. Ya lo vamos a ver, la medicina está centrada en la persona, en la salud de la persona en todos sus ámbitos. No hay una salud mental y una salud física, es imposible hacer esa división. Y en salud pasa lo mismo, o sea, no hay una salud familiar, o sea, todas las saludes son familiares, porque ya vamos a ver con este tipo de familias que las familias pueden estar integradas por un único individuo, por lo tanto, el contexto que rodea a ese individuo va a afectar en su estado de salud. Eso para partir. Pero para poder comprenderlo mejor, partamos históricamente a la definición que es más clásica de salud, que en el año 1948 la Organización Mundial de la Salud realizó. Dijo, bueno, la salud es el estado completo, de completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, dejando detrás un modelo en donde se veía al hombre como una máquina, en donde si le fallaba alguna pieza, algún instrumento, se reparaba y la salud era un poquito eso, ¿bien? Entonces, en este caso en particular, ya nos van invitando a ser más integrales en el concepto, entender lo físico, lo mental y lo social, para comprender cuál es esta definición de salud. Claro, tiene algunas cosas que son limitantes, porque ¿qué es el completo estado? O sea, ¿existen las personas sanas según esta definición? Es más una declaración de intenciones. Es muy difícil que tengamos un completo estado de bienestar físico, mental y social. Siempre hay alguna cosa que nos está afectando. Pero bueno, es un avance considerable en un momento importante en la historia de la humanidad. Esto ocurre en el año 48, e inmediatamente posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en donde se soñaba en un mundo mejor después de una catástrofe provocada por nosotros mismos. ¿Bien? A esa definición le vamos a sumar algo que es súper importante en todo lo que vamos a hablar en la clase de hoy en el módulo, que es un
un concepto distinto, es un concepto de un modelo ecológico de salud, en donde el hombre, como miembro de un entorno, un ecosistema donde vive, en ese completo estado de salud-enfermedad, según sean sus características individuales y su entorno natural, social y cultural, va a estar en un permanente equilibrio que lo va a llevar más cerca o más lejos del completo estado de salud o del completo estado de enfermedad. Bien, este concepto ecológico habla de este equilibrio dinámico, de esta tríada ecológica donde hay un huésped, un agente y un medio que interactúan permanentemente. ¿Bien? Luis Alleras decía que, de acuerdo a este concepto dinámico, el logro del más alto nivel, que es de bienestar físico, mental y social, y de la capacidad de funcionar, que le permitan a ese sujeto los factores sociales que lo envuelven en la colectividad donde se desarrolla, es lo que define la salud. ¿Bien? La definición que yo les conté de la OMS, que fue primariamente el 46 propuesta y definida en el año 48, habla que no solamente la ausencia de enfermedades, sino también la posesión del mejor estado de salud que sea capaz de conseguir. No solamente es un deseo, es un derecho fundamental de todo ser humano, cualquiera sea su raza, religión, ideología política y condición económico-social. Es muy importante que hagan esa aseveración en un momento posguerra, o sea, y la Segunda Guerra Mundial y todas las implicaciones que había sobre las bases de ideologías que estaban detrás de cada uno de los grupos enfrentados en ese momento, en esa era. Se manifiesta también que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para la paz mundial, y de la seguridad que esta seguridad depende también de la cooperación más estrecha posible entre los estados y los individuos. ¿Bien? Es un derecho fundamental de todo ser humano, debe otorgarse en todo lugar del planeta. Todos sabemos que aún falta para que eso ocurra, del año 48 a la fecha se está trabajando en eso, pero todavía hay brechas importantes para que el acceso sea universal en todo el planeta, no solamente en nuestro país. Bien. Década más tarde, en el año 85, ya pasaron casi 40 años después, completa la definición de salud, la Organización Mundial de la Salud, diciendo que ya la salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. ¿Qué es lo que hace la Organización Mundial de la Salud en este momento? Se compra el modelo ecológico, que hablábamos anteriormente, y empieza a hablar de esta importancia de interactuar con el ambiente, ¿bien? Y desarrollarse como persona en un ambiente determinado. Hacemos una pausa un segundo. ¿No se retiran? Continuamos. Hubo muchas reuniones de organización entre países para poder establecer planes, estrategias para el logro del mejor estado de salud de sus poblaciones. Hay una reunión en Canadá, en Ottawa, que es muy trascendente porque en las conclusiones se realiza en noviembre del año 86 una carta que se conoce como Carta de Ottawa, en donde se manifiesta que la salud es el resultado de los cuidados que uno dispensa sobre sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones sin controlar la vida propia, y de asegurar que la sociedad que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. Y es importante decir que la salud no aparece solo, sino que se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en todos los espacios donde nos desenvolvemos, por lo tanto, los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. ¿Bien?
Dentro de este contexto que estamos hablando, de este modelo ecológico, la promoción de la salud ha sido considerada no como un estado abstracto, sino como un medio, ¿bien? Para llegar a un fin, como un recurso que permite que las personas puedan llevar una vida individual, social y económicamente productiva. No es un objetivo de la vida la salud, es un recurso para que tengamos una vida plena, ¿bien? Repetir lo que hemos dicho con anterioridad, nadie nos pide un favor cuando comunidad nos solicitan que mejoremos condiciones de salud, porque la Organización Mundial de la Salud, que integran todos los países de nuestro planeta, considera que la salud es un derecho humano fundamental. Estamos hablando que esto es del año 48 en adelante, y en consecuencia, todas las personas deben tener acceso a los recursos sanitarios básicos, ¿bien? En este entender a la salud como un tema integral, no solamente un tema asistencial. La salud se va a lograr construir en muchos aspectos y acciones que le permitan tener al individuo ese entorno, ese contexto que permita su máximo desarrollo como persona. Por eso es más complejo cumplir con este derecho fundamental. Esto no dice nada más, que no se cumple, pero aún, que tengan acceso a la asistencia médica. No, que tengan las condiciones para poder desarrollarse en su entorno ambiental, en su entorno familiar, ¿bien? Económicas, educativas. Entonces, ustedes verán que falta harto todavía para cumplir con esos objetivos. Bueno, y ese es el tema de la salud. Bueno, ¿y qué tiene que ver la familia con todo esto? ¿Cómo se integra la familia a todo esto? Estamos viendo que el concepto de salud evoluciona, ¿cierto? A un modelo ecológico en donde hay una integración, un equilibrio dinámico entre tres integrantes de ese equilibrio, agente, huésped y ambiente, y el interés de la medicina por el estudio sistemático y científico de la familia se debe en gran medida a este enfoque ecológico. ¿Por qué? Porque el individuo deja de ser visto como este ente que es exclusivamente biológico, esa máquina que puede funcionar bien o mal, y cobran entonces interés los factores psicológicos y sociales, muchos de los cuales se generan, se mantienen, se transforman en el contexto inmediato al individuo, que suele ser su propia familia, que afectan de forma positiva o negativa a su estado de salud. Y esto es recíproco, el individuo también afecta al resto de los integrantes de este grupo social. Como se ve entonces que la familia claramente afecta a la salud de los individuos y también con ello la sociedad, la ciencia médica la empieza a tomar como objeto de estudio, ¿bien? De ahí que todo el personal de salud que integra los centros de salud, y el médico familiar en particular, tienen que enfrentar ahora el problema de tener que modificar un modelo de atención que es una forma de decir, en la teoría estaba basado en un enfoque biológico, en otro modelo más integrador en donde se considera el individuo como una unidad biopsicosocial. Aquí me voy a detener, ¿bien? Siempre les pregunto a los internos, ya los becados, por suerte la respuesta suele ser correcta, pero en los internos, que son ustedes mismos más adelante, suelo hacer la misma pregunta que les comento en esta clase de hoy, y suelen responderme la última frase que aparece en esta diapositiva. Le pregunto cuál es el modelo de salud que nuestro país, de la reforma de la salud, propuso. Y la respuesta es un modelo biopsicosocial. Y es una respuesta incorrecta. Aquí lo que estamos hablando es que debemos ver al individuo en forma integral, y eso para verlo en forma integral hay que ver las tres esferas, la biológica, la psicológica y la social. El modelo de salud es un modelo de salud integral. El modelo de salud que hoy está en nuestro país es un modelo de salud, no es familiar, tampoco no me respondan que estamos en un modelo de salud familiar porque aún no lo es. Es un modelo de salud individual, pero tiene un enfoque familiar y comunitario. ¿Bien? ¿Y por qué se dice un enfoque? Se dice este enfoque porque recuerden el microscopio, uno puede aumentar o disminuir o
o una cámara fotográfica el foco para acercarse más o menos a un objeto de estudio, ¿bien? Y la realidad de nuestro país es distinta. Se conoce a Chile como el país en donde los promedios no se pueden aplicar. Habitualmente la inequidad hace que los medios no signifiquen nada, porque los extremos están muy alejados de los medios, y es difícil representar el estado de salud, o el estado de educación, o el estado económico de la población cuando existen esas diferencias. Por lo tanto, así también ocurre en los estados de avance hacia un modelo más integrador o de salud familiar en las distintas comunidades de nuestro país, en los distintos centros de salud de nuestro país, en atención primaria. Por lo tanto, se le pide el foco para que cada uno se acerque lo máximo posible, de acuerdo a su realidad, a este modelo, ¿bien? A este modelo más familiar o comunitario, más integral, pero sin imponer desde un inicio que todos tengan que estar al mismo nivel, porque eso es imposible, ¿bien? Pero el modelo de salud es integral y es individual. Lo biopsicosocial es la manera de mirar la integralidad. Eso para que les quede claro. Esto de biopsicosocial empezó a ser fuerte después de los años 80. En los años 90 nosotros nos formamos como médicos, yo soy de la generación de 1990, y nos reíamos porque, claro, estaba en auge, y todo era biopsicosocial, y la risita de los compañeros en ese momento era común cuando escuchábamos esta frase, y la tratamos de utilizar en todo porque sabíamos que era bien recibida por parte de nuestros docentes. Pero no se queden que es un modelo de salud biopsicosocial, es un modelo de salud integral, individual. Bueno, salud, ya hablamos del concepto. ¿Por qué la familia es interesante como objeto de estudio? También lo hemos mencionado. Podríamos ahora hacer un poquito una revisión histórica del concepto de la familia, ¿bien? Y entender cómo estamos influidos por nuestras raíces, por nuestra historia y por la civilización que es la imperante en nuestra sociedad, que son los modelos basados en la civilización judeocristiana, ¿bien? En donde la influencia de los conceptos de la filosofía griega y lo puesto en práctico en el mundo romano, hasta el día de hoy tiene influencia en nuestra sociedad, algunas cosas buenas y otras no tan buenas, y vamos a ver cómo de repente países muy avanzados todavía tienen definiciones que hoy por hoy hacen mucho ruido, ¿bien? Y que no se preocupen por eso, o sí preocúpense por eso, pero siempre suele ocurrir que las sociedades evolucionan más rápido que los consensos entre los países y las definiciones de acuerdo. Y también tengan en consideración que cuando la OMS saca un comunicado, para que este sea válido, tiene que ser votado por sus miembros, y los miembros lo integran países que tienen culturas absolutamente distintas y conceptos de familia también diferentes. Por lo tanto, en ciertos lugares se avanza más rápido que en otros, y algunas cosas que vamos a ver no van a hacer ruido, pero es también tarea de todos ir transformando. Si bien los seres humanos viven en familia desde el origen del Homo sapiens sapiens, ¿bien? No es hasta el año 1861 donde Bachofen inicia el estudio científico de la familia, y con ello un intento de aclarar su historia, definirla y tipificarla a través del tiempo. La palabra familia, la etimología de la palabra es latina, y viene de famulus. Y famulus significaba sirviente o esclavo doméstico, ¿bien? En un principio, la familia agrupaba al conjunto de esclavos y criados que eran propiedad de un solo hombre, ¿bien? Y hombre, aquí en el sentido de género, hombre, ¿bien? En la estructura original romana, la familia era dirigida por el pater familias, que condensaba todos los poderes sobre esa familia, incluidos el poder de la vida o la muerte de sus integrantes, no solamente sobre sus esclavos, sino también sobre sus hijos. Esa es la cadena que nos ata, o sea, venimos de la palabra que es tan hermosa como familia, tiene un origen tan duro como el que le acabo de contar, ¿sí? Y ahora tenemos que definir qué es una familia.
Y me gustaría en este momento, para hacer un poco más interactiva la conversación, dar la oportunidad que ustedes me cuenten qué les parece que es familia. Ya están viendo la primera diapo, que es lo que dice el censo en Chile para la definición de familia, pero me gustaría ver ustedes qué es lo que entienden por familia. Yo, en lo personal, encuentro que no es del todo correcto o como, como esto todo que se habla de la equidad, porque una familia, por ejemplo, pensando en que no tiene hijos y sea solo una pareja de dos personas casadas o no casadas que convivan, no tendría por qué una tener autoridad sobre la otra. Así que considero como que eso es un poco, me molesta un poco ahí la palabra autoridad. Está muy claro, a mí también me molesta, o sea, compartimos lo mismo, yo le decía que vamos a ver juntos muchas cosas que nos van a molestar, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, que es también nuestra responsabilidad ir transformando cada una de las realidades que nos molestan, ojalá en la acción primero y después en la declaración, porque es urgente. Nosotros lo estamos mostrando así como para entender el concepto de evolución histórico, que también hay que entenderlo para poder transformarlo, no porque lo estemos validando. Pero ¿cómo entiende la definición de familia? O sea, ¿qué es para ustedes una familia? Lo de la autoridad ya queda claro que molesta, a mí también me molesta, lo vamos a ver en muchas de las definiciones, sigue apareciendo, así que, y sigue apareciendo y muchas veces sigue apareciendo identificado al jefe de familia hombre, o sea, y seguramente eso también le va a incomodar, como me incomoda a mí. Pero además de eso, ¿cómo definirían ustedes una familia? Yo creo que es como, para mí, un grupo pequeño, o sea, un grupo de personas como quienes son tu contención, ya sea emocional, aquellos que están preocupados por tu salud, por tu integridad, aunque no sean a lo mejor un grupo tan grande de personas, pero aquellos con quien tienes más, o sea, un contacto como más estrecho, por así decirlo. Bien. El contacto estrecho en este momento, todo el mundo piensa en lo epidemiológico, pero me encantó tu definición, me encantó, me encantó. Muy bien, ya vamos a ver qué aparece por ahí más adelante. Y Allison dice, no necesariamente deberían estar emparentadas. Hay definiciones que permiten que no estén emparentadas, y eso me hace mucho sentido a mí, personalmente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué otra manera podemos definir la familia? Sigamos, pero no vamos a presionar las participaciones. Sigamos. Vemos que dice el censo. Bueno, el censo tiene que contar personas y tiene que definirlo de alguna manera. Comparto perfectamente que y era una de las preguntas del censo que se hizo, el último censo, o sea, los funcionarios públicos, a mí no me tocó, pero a integrantes de mi familia sí, le tocó ser eh, de aquellas personas que hacían el censo, ¿bien? Y tenían que identificar el jefe de familia, ¿bien? Claramente no tenía por qué ser el hombre, eso sí, eso que quede claro, pero sí se preguntaba por quién era el jefe de familia y había una autoridad determinante en ese grupo social, y se vinculaba a las personas emparentadas, como dice en la definición, que también ya lo conversamos, de que vamos a ver otras definiciones de familia que no exigen este grado de relación, que viven juntas, ¿sí? Y bajo la autoridad de una de ellas, ¿bien? Y también se vincula un techo que las reúne, ¿bien? Un lugar físico. Bueno, fui para el otro lado. De la disposición. La Comisión Nacional de la Familia lo define como un grupo social, bien, que por ahí se parece a una definición que hicieron ustedes, que está unido entre sí por vínculos de consanguinidad
filiación, que puede ser biológica o adoptiva, y de alianza, incluyendo las uniones estables, de hecho, cuando son estables. ¿Bien? ¿Qué dice la ONU al respecto? Que son un grupo de personas del hogar que tiene cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio. Miren lo que dice la ONU, digo, para que se enojen conmigo. Limitado por lo general al cabeza de familia, pero no da mucha opción, porque dice, primero no da opción a que, por ejemplo, la familia sea una pareja homosexual. Bien. De partida no da esa opción. Bien. Y dice, al cabeza de familia, su esposa y los hijos solteros que conviven con ellos. Eso es la definición actual de la ONU. Cosa que tenemos que transformar, múltiples países que la conforman, múltiples visiones del mundo, pero es lo que está actualmente vigente. Organización de Naciones Unidas. Salvador Minuchin, que vamos a hablar bastante de él en este módulo, era un médico psiquiatra argentino que se desarrolló profesionalmente en Estados Unidos, ¿bien? Y es el creador de un modelo de familia, que la Escuela Estructural y Sistémica Familiar, ¿bien? Él define a la familia como un grupo natural, que en el curso del tiempo, de personas, estamos hablando, ha elaborado ciertas pautas de interacción que constituyen una estructura, ¿bien? Estas pautas de interacción, una estructura familiar, pues estamos hablando de familia, que además rige el funcionamiento de estos miembros, de este grupo social, de esta familia, definiendo la gama de conductas y facilita la interacción entre ellos. Esa es la definición de familia según la Escuela Estructural Sistémica, creada por el doctor Salvador Minuchin. Gabriel Smithgenstein, que es el creador de un instrumento que vamos a ver más adelante, que se llama el APGAR familiar, define la familia como un grupo psicosocial conformado por el paciente y una o más personas. Habla de paciente porque está pensando en la familia en un modelo de la salud, de los actores de la ciencia de la salud, y una o más personas, niños y adultos, en los cuales hay un compromiso entre los miembros de cuidarse unos a otros y nutrirse emocional y físicamente, compartiendo recursos como el tiempo, espacio y dinero. Hubo una definición de los compañeros que se parece mucho a lo que dijo Gabriel Smithgenstein, así que estuvieron bastante bien. Ahora vamos a ver, ya hablamos lo de la ONU, vamos a ver qué dicen ciertos representantes del mundo, qué consenso han llegado y qué dicen esos consensos. Según el consenso norteamericano, y hablemos específicamente de Estados Unidos de América, la familia es un grupo de 2 o más personas que viven juntas y están relacionadas unas con otras por lazos consanguíneos de matrimonio o adopción. Canadá, un país que es líder en el desarrollo social, ¿bien? Uno de los lugares del mundo con mejor calidad de vida y con una mentalidad más amplia, aún así mantiene esta definición de familia, en donde dice que es un grupo compuesto por un marido, una esposa, con o sin hijos, o un padre o madre, con uno o más hijos que bajo un mismo techo. Aquí no se habla de la autoridad de ninguno sobre otro, pero limita a un cierto tipo de familia, ¿sí? Tradicional. Hay otras definiciones, se puede decir que, o se puede definir a familia como cualquier grupo de personas que están relacionadas por vínculos biológicos, emocionales o legales. También se puede definir a la familia como una unidad biopsicosocial, integrada por un número variable de personas que están ligadas entre sí por vínculos de consanguinidad, matrimonio y unión estable, y que viven bajo un mismo techo en el mismo hogar. ¿Bien? Y esta, que es la que aplica la Sociedad de Medicina de Familia chilena, y es la que a mí también me hace mucho sentido, habla sobre el sentimiento de pertenencia a un grupo. ¿Bien? Dice que el afecto, el sentimiento de pertenencia a este grupo, son los dos elementos poderosos en el momento de definir quiénes componen nuestra familia. Entonces ahí uno puede incluir a los miembros de la familia que vamos a ver más adelante en el día de hoy, que se denominan nucleares, sino también a parientes que pueden estar geográficamente más distantes, a pololos, a amigos, a mascotas. O sea. Y eso me hace sentido porque a mí, ¿por qué me interesa saber quién es la familia de mi paciente o la persona que estoy atendiendo? Porque sé que eso afecta a su salud. Y tengo que averiguar quién es esa familia. Entonces yo siempre digo, ¿cómo averiguan quién es esa familia? Entonces
las respuestas de ustedes suelen ser, le pregunto con quién viven, si está casado, pero en realidad la pregunta más simple, que no siempre resulta, como las cosas simples, es decirle, ¿quién es su familia? Y él te va a responder a quien considere relevante, a qué grupo se siente perteneciente. Muchos de ustedes, no en este momento tal vez por esta condición en la que estamos, pero cuando van a estudiar provienen de lugares diferentes y algunos viven en residencias donde comparten el espacio con sus compañeros de trabajo. Para algunos de ustedes, ese puede ser el grupo de pertenencia que vinculan a la familia, pero la gran mayoría, que aún no tienen en su ciclo vital familiar un desarrollo mayor, o sea, una etapa distinta del ciclo, van a referir a la familia como la familia de origen, y van a sentirse que pertenecen a ese grupo familiar y no a las personas con las que conviven, por más que lo aprecien, o tengan grandes amistades, o inclusive hasta relaciones de pareja, que todavía no han evolucionado lo suficiente como para definirse como una primera etapa del ciclo vital familiar. Hablamos de funciones, ¿cierto?, que se cumplen en este grupo familiar. Este grupo debe ser la base para lograr la satisfacción de las necesidades psicológicas y desarrollo de las emociones de las personas que lo integran, ¿bien? Los lazos afectivos estrechos que están basados en responsabilidades mutuas y sentimientos de pertenencia. Tienen también funciones de socialización, de que nosotros como primer círculo que rodea al individuo, primer grupo social, pueda relacionarse con un círculo más externo, que es el resto de la sociedad, donde se transmiten creencias, valores, normas y conductas que son aceptadas por esta sociedad como deseables, muchas de las cuales vamos a querer transformar, y eso es parte de los cambios generacionales, y eso es saludable, es evolutivo. ¿Bien? Hay funciones económicas que se cumplen dentro de las familias, tenemos que sostenernos como tal, hay producción y compra de servicios y bienes para la subsistencia, y también hay satisfacción de necesidades biológicas, reproducción, crianza y cuidado de los hijos, que tienen distintas variables, ¿bien? Pueden ser, no tienen que siempre cumplirse, hay familias que no tienen hijos nunca, hay familias que son homosexuales y adoptan, y crían hijos, o otras variables, ¿bien? Que tenemos que considerar a todas las variables, tenemos que ser inclusivos en la definición de familia, nadie puede quedar fuera, todos tenemos familia, ¿bien? Así que ningún modelo ni definición puede dejar a nadie fuera. Y la función mediadora, ¿bien? Que es cómo relacionarse integrante de la familia con otras unidades del sistema social. Déjenme ver un poquito, siendo las 10 de la mañana, vamos a dar un descanso de 10 minutos, voy a detener la grabación, y seguimos con lo que nos queda después, que es la teoría general que sustenta la medicina familia y los tipos de familia. ¿Bien? Dejo de compartir un segundo. Eso, para poder pausar. Bueno, vamos a ir despacito partiendo para que no se nos haga tan larga la jornada. Esta semana estarán un poquito más relajados porque todavía no empezaron con medicina interna, pero después van a estar más cansados, así que vamos a aprovechar. Hay ciertas teorías que sustentan a cómo se debe enfocar este objetivo de entender a la familia como parte resultante del estado de salud de los individuos que la componen. Y una de las teorías que le da sustento es la teoría general de sistemas y familias, ¿bien? Que ella define o afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas de manera significativa en términos de definir los elementos que lo componen, por separado. La comprensión de los sistemas real solamente se presenta si se estudian en forma global, no solamente viendo los elementos por separado, sino viendo los elementos que lo componen, pero también la forma en que estos interactúan y generan interdependencias
dentro del sistema. ¿Sí? Por lo tanto, no podemos comprender nunca a la persona que tenemos que atender, a nuestro paciente, mirándolo como una persona integral, una persona única de un sistema familiar, sino tenemos que ver a toda su familia para terminar de comprender a esta persona. ¿Bien? Después vamos a ver los niveles de intervención en familia y cuándo podemos darnos más o menos tiempo para profundizar sobre estos aspectos, cuándo es esencial, cuándo no es tan relevante, pero es la base de una de las fases teóricas que tenemos que tener siempre presente cuando hablemos de salud familiar. Porque la familia, acuérdense del sistema estructural familiar de Salvador Minuchin, la familia se puede y se debe entender como un sistema, ¿bien? Que está compuesto por subsistemas, que pueden ser diferentes de acuerdo a los modelos de familia que estemos trabajando, pero en una familia más tradicionales podemos definir, por ejemplo, subsistemas conyugales, subsistemas paterno-filiales, subsistemas fraternales. ¿Bien? Ahora, también, involucrando distintas visiones del mundo, se puede definir las familias teniendo en consideración algunos elementos que la componen. Estas maneras de definir o de hablar de tipos de familia se conoce como tipología familiar. ¿Bien? Y depende de por dónde miremos a la familia, podemos también clasificarla. Podemos mirarla de acuerdo a su integración, después vamos a ver cada uno de estos conceptos a qué se refiere, y de acuerdo a esa integración podemos clasificarla como integrada, semi-integrada o desintegrada. También podríamos clasificarla de acuerdo a sus hábitos y costumbres y patrones de comportamiento. Y ahí podría ser, o podríamos clasificarla como una familia tradicional o moderna, o como rural y urbana. Si analizamos a la familia con un enfoque psicosocial y nos basamos en la dinámica de sus relaciones intrafamiliares, podríamos decir que esta familia es funcional y disfuncional. Desde ya les adelanto que nunca se dice familia normal o anormal, ese diagnóstico nunca, no existe normalidad y anormalidad, podemos hablar de funcionalidad o disfuncionalidad. ¿Bien? Y también por su composición, por los elementos que la constituyen, que ya algo por ahí escuchamos la palabra nuclear, puede denominarse como nuclear o extensa u otras variables que vamos a ver con más detalle. Entonces, por su composición, vamos a verlo con detalle, pero puede ser nuclear, extensa, compuesta, por su manera de desarrollo, tradicional o moderna, por su demografía, urbana, suburbana, rural, por la ocupación de sus integrantes, campesino, empleado, profesionista, por la integración, integrada, semi-integrada, desintegrada, por las jerarquías que se den en el grupo familiar, de acuerdo a los niveles de autoridad que gobiernan a esas familias, autoritarias, indiferentes, negligentes, indulgentes, permisivas, recíprocas con autoridad, por los límites que se imponen entre los sistemas, ¿bien? A las jerarquías, pueden ser claros, difusos o rígidos, por la manera de comunicarse dentro de la familia, directa, enmascarada o desplazada, son aspectos que le podemos dar a los tipos de familia que vamos a definir. Estas tres últimas están en un color diferente, jerarquía, límites y comunicación, porque son características que utiliza, según Virginia Satir, es otra de las pioneras en el desarrollo de los modelos de familia, para definir la funcionalidad familiar. Ahí van a ver que hay dos escuelas principales, dos o tres escuelas principales en Estados Unidos. Una está en el este, la otra en el oeste de Estados Unidos. La del este es la de el doctor Minuchin, ¿bien? Que fundamentalmente estaba en Nueva York y trabajaba con familias de Bronx. Y en Palo Alto, en California, estaba la escuela que pertenecía a Virginia Satir como uno de los integrantes de esa escuela. De acuerdo al doctor Irigoyen Coria, que es un médico mexicano, integrante del Departamento de Familia de la UNAM, la clasificación de la familia desde el punto de vista social, como decía, por su desarrollo, puede ser moderna, tradicional, arcaico, primitiva, ¿bien? Vamos a ver también más adelante cada uno de esos conceptos. En base a la demografía urbana o rural, habla de las proporciones, se refiere a México cuando habla de estos porcentajes,
En base a la integración, aquí vamos a definir qué es integrada, cuando los cónyuges viven juntos y cumplen con sus funciones. Semi-integrada, cuando los cónyuges viven juntos pero no cumplen adecuadamente sus funciones. Y desintegrada, aquella en la que falta alguno de los cónyuges, ya sea por muerte, separación, divorcio o abandono. Y desde el punto de vista tipológico, campesina, obrera o profesional, de acuerdo a la ocupación de uno o ambos de los cónyuges. Según el Profe, desarrollo, ¿sí? una consulta, es que ¿a qué se refería con las funciones de los cónyuges? O sea, ¿cuáles son esas funciones? Son basarse a las funciones que vimos básicamente aquí. Las funciones básicas de la familia, cómo ellos participan en el logro de las metas. Lo vimos un poquito antes del... Ah, ya. Sí. Gracias. No, ningún problema. Doctor, ¿Sí? pero respecto a eso mismo, si mi familia, por ejemplo, es uniparental, nunca hubo dos cónyuges, entonces no puedo decir que está desintegrada porque no se desintegró nada, solo nunca, por ejemplo, soy yo y mi mamá, nunca hubo otro cónyuge y mi mamá cumple todas esas funciones. Es La, integrada igual, ¿no? no. Uno la define de acuerdo a los conceptos que están establecidos para la definición. Ya. El doctor Irigoyen no contempló este tipo de situación y por lo tanto uno tiene que manejar distintas definiciones y tipos para poder clasificar a la familia. Te adelantas un poquito a lo que viene más adelante en la presentación, es decir, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve definir una familia? Para que yo pueda, desde el punto de vista del funcionario de la salud, estoy hablando, poder mejorar la salud de sus integrantes. Por eso que de las distintas definiciones de familia a mí me hacía más sentido la que habla de pertenencia, ¿bien? Porque si él se siente perteneciente a un grupo familiar, yo voy a entender que ese grupo familiar al que se siente perteneciente es el que influye más en su estado de salud y en donde puedo ir a buscar apoyo o donde tengo que corregir algún tipo de aspectos como para que mejore su salud, ¿bien? En este tipo de definición de tipología de familia, yo no tengo por qué definir toda la familia usando todos los criterios, ¿bien? Que estamos viendo aquí. Voy a utilizar los criterios que a mí me sirvan para poder mejorar la salud de su integrante. En tu caso, yo no utilizaría la definición de integrada o semi-integrada o desintegrada porque no me es útil, porque no calzas en la definición. Si es una familia unipersonal con su mascota, tampoco lo voy a hacer. O si es una familia homosexual sin hijos, en muchos de los aspectos que no me van a aplicar. Entonces yo tengo que conocer las distintas definiciones y utilizar aquellas que me sirvan, sean útiles para poder resolver los problemas que tengan que enfrentar en la familia a la que, con la que estoy trabajando. No me permite eso cambiar las definiciones clásicas. O sea, yo no puedo cambiar la definición de Irigoyen, solo que no la voy a aplicar porque en ese caso no me interesa, no me sirve, no me acomoda. A eso me refiero. Doctor, ¿Sí? en la tipología, en cuanto a composición, ¿qué se refiere que sea compuesta? Ahora vamos, todavía no llegamos. Ah, ya. Vamos de a poco. Recuerden, la base teórica de los modelos de salud familiar y los tipos familia, en los años desde el siglo pasado, 70, 80, hay muchas cosas que nos hacen ruido, hay cosas que no calzan, como hablábamos recién, pero tenemos que conocerlas porque son los modelos tradicionalmente aceptados y el lenguaje universal que se utiliza en el mundo de la medicina de familia, y por lo tanto debemos conocer qué se refiere algún compañero, algún colega, si habla de familia, por ejemplo, desintegrada, o en este caso moderna, tradicional o arcaica. Moderna, según el desarrollo, se refiere a la familia en que la madre trabaja en iguales condiciones que el padre, o aquella sin figura paterna donde la madre trabaja para sostener la familia. Tradicional es aquella en donde el padre es el único proveedor, sustento para la familia, la madre se dedica al hogar y los hijos. Arcaica es el prototipo de familia campesina que se sostiene con los productos de la tierra que trabaja. Doctor, ¿Sí? cuando hablamos de sustento, siempre hablamos de sustento económico, ¿cierto? En ese caso sí. Ya. Podemos estar hablando de sustento emocional en otros casos. Y vamos a ver que los modelos tradicionales también, es un modelo claramente está en retroceso, bien cuestionado, pero también se da
distintos tipos de sustentos por estos integrantes de esta familia tradicional, en donde el sustento económico se le da ese rol al padre y el sustento emocional más a la madre. No digo que esté bien, sino que eso es lo que dice el modelo tradicional. Y por lo tanto hablo de sustentos distintos, ¿bien? Solo para aclararlo. Desde el punto de vista social, ya hablamos de moderno, tradicional o arcaico, primitiva, y me fui para atrás. Por eso te hablamos. Ahora sí. Según la demografía, puede ser rural, suburbana o urbana, rural se habita en el campo y además no cuenta con los servicios intradomiciliarios, agua potable, luz eléctrica, drenaje, no solamente vivir en el campo para definirse como rural según Irigoyen. Suburbana tiene la característica del medio rural, pero está ubicada dentro del medio urbano, es decir, puede estar en medio de la ciudad, pero no tiene los servicios intradomiciliarios, él la cataloga como suburbana. Y urbana se encuentra dentro de una población urbana y cuenta con todos esos servicios básicos. La integración ya la habíamos adelantado en la definición, ya conversamos sobre eso. Y por la composición, nuclear, seminuclear, extensa, extensa compuesta. Nuclear es la familia que cuenta con su esposo, esposa, con o sin hijos. Seminuclear es monoparental, solo cuenta con un cónyuge y también con hijos. Extensa, cuando son cónyuges, hijos que viven juntos a otros familiares consanguíneos, que pueden ser por adopción o afinidad. Y extensa compuesta le agrega, además de otros familiares consanguíneos por adopción o afinidad, puede ser con otras personas que no tengan nexo legal, amigos, compadres o otro tipo de personas. También se utiliza monoparental, binuclear, nuclear extendida, ¿bien? Que se parece a la extensa, compuesta, y reconstituida cuando son dos familias que tenían familias de origen, hay una separación y se juntan esas familias con sus hijos relativos en una nueva familia. Esa se denomina reconstituida. ¿Bien? No sé si respondimos todas las preguntas con respecto a los tipos de familia que comentamos en un inicio. ¿Me quedó alguno colgado? Sí, a mí me respondió. Bien, que creo que es lo que faltaba. ¿Qué es el enfoque familiar? Bien. Es la práctica clínica que recoge información sobre cómo está estructurada esta familia. Ya vamos a tener una clase específica sobre estructura y dinámica familiar. Entender el concepto de estructura familiar no es tan simple. Bien. Las relaciones familiares, las pautas de conducta relacionadas con la salud de esta familia, las conexiones emocionales y los recursos familiares. De acuerdo a la teoría general de sistemas, para entender la situación de salud del individuo, relación a su contexto y la familia en su conjunto. Es un poquito para eso que usamos este enfoque familiar, y si lo hacemos un poco más extenso a lo que rodea a la familia, va a ser un enfoque familiar y a su vez comunitario. ¿Bien? Nuestro modelo de salud, yo ya les conté con anterioridad, que era individual, no es familiar. Por lo tanto, es desde el individuo que lo construimos. ¿Bien? Incluye a la familia como marco de referencia para que podamos comprender mejor la situación de la salud o enfermedad de este individuo. ¿Bien? Y implica aplicar esta visión o foco biopsicosocial con relación a esta dimensión familiar, considerando lo que hablamos hasta el momento, que la familia influye definitivamente en el estado de salud de sus miembros, así como la enfermedad de uno de los miembros afecta al sistema familiar globalmente. ¿No? Ahora empezamos a incluir a la familia como la unidad básica de cuidados. ¿Bien? Vamos a trabajar en la familia como un sistema que, que nos permita evaluarla desde los distintos elementos que la componen, la estructura, los riesgos, los eventos estresantes que existen en ese grupo familiar, qué recursos cuenta esa familia, cómo se organiza, para que podamos influir sobre esos factores para mejorar entonces el estado de salud de la familia. Vamos a trabajar
uno a uno, vamos a trabajar muchas veces con todos los integrantes para mejorar entonces esta situación familiar. Yo creo que a esta altura de la clase ya respondimos la pregunta de por qué debemos incluir a la familia como unidad de cuidados y cuál es la relación que existe entre la familia y la salud. Cómo las conductas y los hábitos de la familia influyen sobre la salud, positiva o negativamente, cómo la familia, como su forma de relacionarse y su ciclo evolutivo influye sobre el estado de salud, cómo el apoyo o abandono que pueden dar los integrantes de la familia a las personas que la componen puede también afectar sobre la salud o enfermedad. ¿Bien? Y todo eso también afecta al estado de la familia en sí misma. ¿Por qué incluir entonces a la familia? Bueno, porque ahí pueden estar o se pueden potenciar conductas de riesgo, porque ahí podemos encontrar el apoyo social que necesitamos para los integrantes de la misma, porque las pautas de comportamiento se suelen generar en estos grupos familiares, porque la formación de un estilo de vida, sea saludable o nocivo, también se puede generar en buena parte en estos grupos familiares, y porque es nuestra principal fuente de apoyo cuando tenemos problemas, pero también es nuestra principal fuente de estrés. ¿Qué aspectos de la familia influyen en la salud? No vamos a hoy poder profundizar en todos ellos, pero son parte del curso y vamos a ver todos durante el desarrollo del módulo. La comunicación, los ritos, el afecto, la cohesión, ¿bien? Que tan juntos o separados estén, cómo se puedan adaptar a los cambios, la adaptabilidad, cómo está estructurada la familia, cómo se definen sus límites, cómo se establecen las jerarquías, cómo se establecen las pautas de interacción. Todos son elementos que, por supuesto, debemos tener en cuenta, saber medir, para ver cómo están influyendo en la salud y la enfermedad, tanto del individuo como del grupo familiar en conjunto. Bueno, en resumen, la salud es un concepto amplio, que está determinado por condiciones sociales y económicas que cada sociedad genera, se va a expresar en diferentes niveles y se concretiza en un ambiente natural y familiar, bajo específicas condiciones que los servicios de salud de cada país establece y mediante el componente individual de carácter psicobiológico. ¿Bien? Y de esa manera podemos decir por qué, cómo definimos la familia, qué es la salud, cómo interactúan, pero ahora vamos a ver los conceptos diferentes que pueden existir entre la disciplina de medicina familiar y aquellos que quieran como médicos especializarse como programa de especialización de posgrado en medicina familiar o family practice. La disciplina, la medicina familiar, es una disciplina científica que sirve como fundamento de la especialidad y representa el cuerpo de conocimientos que están acumulados, relacionados con la salud, enfermedad y cuidados de la salud del individuo en el contexto de la familia. ¿Bien? La especialidad es una especialidad médica que se preocupa por el cuidado de la salud total del individuo y la familia, integra ciencias clínicas, biológicas y del comportamiento, y su alcance no está limitado por la edad, sexo, órgano, sistema o entidad mórbida. ¿Bien? Vamos a parar un poquito aquí. Muy bien. Continuamos inmediatamente. Eso. La medicina familiar es una forma moderna, relativamente moderna, de práctica clínica que busca la atención integral de individuos y familias con una alta calidad científica, con continuidad y trato personalizado, que une lo preventivo, lo curativo y parte siempre de este enfoque biopsicosocial. Médico de familia es aquel que practica la especialidad y utiliza los principios de la medicina familiar y sus fundamentos. ¿Bien? Hasta el día de hoy es importante que conozcan esto porque, ¿pero qué es un médico de familia? Nosotros, por ejemplo, cuando fuimos a presentar la especialidad de medicina de familia, que es una de las 4 especialidades de posgrado que ya están aprobadas por la Junta Directiva de nuestra universidad y que tienen programas activos con becados en práctica, generalmente nos preguntaban qué era la medicina interna, la pediatría o la psiquiatría, que son las otras 3 especialidades que se aprobaron. Pero sí, cuando hablamos de medicina familiar, ¿qué es médico de familia? ¿Un médico general? Realmente requiere especializarse muy bien para poder aplicar la medicina de la familia.
todos entenderemos, muchos tendrán algún familiar que se dedica a profesiones del área de lo social, ¿bien? Y estudian 5, 6, 7 años para tratar de entender el comportamiento de las comunidades, de los individuos. Y nosotros tenemos que, como médicos, ser especialistas en eso. Entender el comportamiento de las sociedades y los individuos para poder modificarlo en acuerdo con el paciente, no imponer ninguna modificación en su familia, para tratar de mejorar este estado de salud. Esto no es simple, requiere conocer conceptos del área de la psicología, de la sociología, de la historia y del comportamiento de los individuos, y teorías y prácticas que permitan modificarlo. A su vez, el médico de familia tiene que ser capaz de atender y acompañar al individuo durante toda su vida, desde la niñez hasta la muerte, y por lo tanto tiene que ser capaz, no de tratar en profundidad, pero de conocer y tratar en forma primaria, casi que el 80-90% de las patologías, de todas las especialidades que ustedes ven en la carrera, ¿bien? Y saber derivar oportunamente a aquellas que ellos no van a tratar en forma primaria, pero acompañar y vincularse con quienes las traten porque son su familia de cuidado, y por lo tanto traducir muchas veces lo que no se entiende cuando los pacientes van a los especialistas, y claramente no alcanza con la formación de la medicina básica para considerarse médico de familia, ¿bien? Nosotros queremos que los médicos generales tengan un enfoque familiar y comunitario, porque es el modelo de salud que nosotros definimos como país, pero para ser experto en el área, tenemos que hacer la especialización que justamente se enfoca desde la práctica en desarrollar estos conceptos que la hacen diferente, ¿bien? Para mí no me cuesta entender lo que es un médico de familia, ¿bien? Y se debería notar rápidamente la diferencia por ciertas habilidades que estos médicos tienen, por ejemplo, en hacer terapia familiar. Uno no se puede poner a hacer una terapia familiar así por intuición. Claramente eso puede ser iatrogénico. Hay formas, hay modelos que uno debe aprender, practicar, como siempre, uno ojalá practicar en ambientes simulados, antes de hacerlo sobre personas o familias reales, pero eso requiere entrenamiento, ¿sí? Bueno, el médico de familia tiene el lugar de atención habitual como la atención primaria de la salud, los centros de salud que se vinculan a la atención primaria. Es usualmente el primer punto de contacto con el sistema de salud que tiene el paciente y su familia. Debería ser sin ningún límite de acceso a la población. Debería tratar todos los problemas de salud independientemente de la edad, el sexo o cualquier otra característica. Como está ahí en el primer nivel de atención, y los recursos siempre son finitos, su adecuado uso de los recursos sanitarios es básico para también hacer más eficiente el uso de los mismos a nivel país, ¿bien? Tiene que abordar la atención de la salud centrado no en un paciente, sino en una persona, que vamos a ver, orientada al individuo, a su familia y a la comunidad. Acompañarlo transversalmente en todos los momentos que le toque vivir dentro de su estado de salud o enfermedad, y eso implica comunicarse con cualquier nivel de atención en el cual el paciente necesite estar en cualquier etapa de su periodo de salud o enfermedad, o su continuo salud enfermedad. Tiene que hacer un tratado, reconocer la continuidad longitudinal de los cuidados, bien, durante toda la etapa del ciclo vital. Tiene que tener la capacidad de tomar decisiones específicas, pero que estén determinadas por la prevalencia, la incidencia de las enfermedades en la comunidad. Tiene que saber tratar problemas agudos y crónicos de los pacientes. Tiene que conocer y tratar las enfermedades que habitualmente le llegan en las primeras etapas, que son más indiferenciadas. Habitualmente al especialista le llegan ya cuando hubo cierto filtro previamente, y uno ya está más orientado a qué se puede deber su enfermedad. La gran mayoría de las primeras consultas al médico de familia todavía están en etapas iniciales, indiferenciadas, y tiene que saber reconocer cuáles son los estados de salud y a qué enfermedades se refiere, ¿bien? Por supuesto, siempre debe acompañar la atención de la salud, o sea, la intención de recuperar o rehabilitar, con la promoción y la prevención de la salud. La promoción, que es para la salud en general, y la prevención específica,
que corresponda a cada persona que está en contacto con nosotros. ¿Bien? Evidentemente debe realizar un abordaje integral de los problemas de salud en todas las dimensiones que ya hemos señalado. ¿Bien? Una atención holística en donde aborda los problemas de salud de las personas como un todo. ¿Bien? Sus conocimientos, habilidades y actitudes deben ser transversales en el desarrollo de sus actividades asistenciales, docentes o investigadoras. ¿Bien? Ya dijimos que el ámbito fundamental es la atención primaria, pero evidentemente a mí me tocó ser en alguna ocasión director comunal de salud, director del centro de salud, y cuando se incorporaban los profesionales de la salud, una de las primeras preguntas que me hacían, y a mí ya esa pregunta me decía que teníamos que trabajar un poquito en eso, y con ese funcionario, es ¿dónde está mi box? Sí, seguramente va a tener un espacio de trabajo dentro del centro de salud que puede ser propio o compartido, pero el ambiente de trabajo, de actuación, es en el centro de salud, pero es fuera de él, y tiene que ser fundamentalmente también fuera de él, en las familias, en sus domicilios, en la comunidad, en los lugares de encuentro de la comunidad. Ya dijimos de la atención integral, ya dijimos del paradigma de la actuación biopsicosocial, y que es un cuerpo de conocimientos propios, ¿bien? Que integra distintas disciplinas, que añade dos que son propias, que es la atención familiar y la atención comunitaria. ¿Bien? Hay mucha información que uno tiene que manejar, aprender y aplicar en esta área de la medicina. Para trabajar con familias se requieren algunas cosas básicas, entre ellas, primero, comprender la teoría que hablábamos, que sustentan el trabajo con familia. Hoy hablamos de la teoría general de sistemas, aplicada a los sistemas familiares, porque la teoría general de sistemas se define en principio para sistemas informáticos, no para familias. Enfoque interaccional de la comunicación, la teoría del ciclo vital, la teoría de las crisis vitales, la teoría de los factores de riesgo y los factores protectores. Debe introducir en los registros de salud la información familiar con una recopilación sistemática que ayude a la adecuada toma de decisiones en la familia. Sería muy interesante disponer de registros donde esta información pueda ser incluida de una manera sencilla, o sea, además de la ficha individual, que existan carpetas familiares, carpetas o fichas familiares, sean estas en formato digital o sean en un formato más tradicional, ¿bien? Papel. Utilizar instrumentos para evaluar la estructura, la dinámica familiar, las redes, que lo vamos a aprender juntos durante este semestre, genograma, ecomapa, ADGAR familiar, círculo familiar y muchos etcétera más. Estos elementos van a ayudar al individuo desde el mismo momento de su aplicación a que puedan cambiar el foco de sí mismo hacia su familia, que desde la misma aplicación del instrumento permite comprender su situación de salud y la necesidad de trabajar con la familia en algunos temas. Además, debemos incorporar la práctica del análisis en equipos multiprofesionales. Si bien nosotros como médicos de familia o como médicos generales que vamos a aplicar el enfoque familiar y comunitario, tenemos que saber mirar al individuo, entender su comportamiento. Existen profesionales que se dedican específicamente a eso y los cuales nos van a ayudar mucho a resolver esos problemas de salud. Existen profesionales que son expertos en recuperar información en el ambiente domiciliario. Y los centros de salud, en el modelo de salud familiar, en este modelo de salud con enfoque familiar y comunitario, se han sectorizado y están compuestos por múltiples profesionales con los cuales debemos interactuar y tomar las decisiones en conjunto. Debemos tratar de aportar a la creatividad, de generar respuestas innovadoras, de modificar modelos que nos incomodan, como dijimos anteriormente, desde la crítica a la acción, esa es la invitación. Y ser capaces de también inducir el uso prioritario de recursos familiares y comunitarios. Por lo mismo, mediante las intervenciones familiares, desarrollar capacidades para enfrentar no el problema actual que nos hace interactuar con la familia, sino ojalá dejar o desarrollar herramientas para que ellos, sin necesidad de nuestra intervención, puedan, ojalá, resolver futuros problemas que le van a aparecer. La vida es un continuo en donde todos los días aparece un problema y una solución, ojalá, o más de una solución. No es casual que el trabajo del estudio final sean duplas, para entrenar justamente eso, porque el trabajo en duplas, la revisión de casos clínicos, en equipos multidisciplinarios, son acciones que son continuas y repetidas para aquellos pacientes que manejan este enfoque familiar en la atención. ¿Bien?
Vamos a ver, y hay una clase especial sobre el nivel de intervención en familia, pero uno, después de todo esto, dice, ¿pero cómo hago, doctor? Por ejemplo, el EUNACOM, que están aplicando ahora, también es online. En la COM sigue dándose online la parte de práctica para aquellos nacionales o extranjeros que estudiaron en universidades del extranjero. Tienen su título y quieren revalidarlo. Tiene una parte teórica que es la misma que van a tener ustedes en la UNACOM cuando salgan de la carrera, pero además tiene una parte práctica que habitualmente se hacía en los campos clínicos o con metodología ECOE. Pero ahora, claro, con el mismo problema que tenemos nosotros, no se puede hacer de esa manera, y se está aplicando online. ¿Bien? Sobre todo la Universidad de Chile está haciendo esa metodología, y es la que está haciéndose cargo casi el 95-96% de los exámenes prácticos de UNACOM que se siguen dando día a día. Esos tienen 7 minutos por paciente, para medicina interna, por ejemplo. Nosotros en la consulta tenemos 20 habitualmente. Para morbilidad podemos tener 30 a 1 hora, de acuerdo a los tipos de intervención de los centros de salud y el tipo de paciente o categorización del mismo. En caso de esa limitación de tiempo, es muy fácil generarnos la pregunta, doctor, ¿cómo voy a hacer? Yo ya me complicó la vida con semiología, con la comunicación efectiva médica, ya eso es complejo, y ahora me pide que tenga un enfoque familiar y comunitario, ¿y cómo hago en 7 minutos o en 20 minutos para hacer todo eso? Bueno, depende de los ámbitos en donde nosotros nos encontremos trabajando, vamos a ser más o menos profundos en este enfoque, y por supuesto, si necesitamos ser más profundos, se debe dar más tiempo para poder serlo. Y siempre entender que la continuidad de los cuidados nos permiten saber que vamos a encontrarnos más veces con ese paciente y que no todas las cosas hay que hacerlas el primer día. ¿Bien? En los casos agudos, en un SAP, en un SUBUR de predominio biológico, se sigue haciendo un manejo habitual más de modelo biomédico. ¿Bien? En casos agudos o crónicos, que son resistentes al manejo habitual, ahí estamos ya más obligados a indagar en aspectos psicológicos, familiares o sociales desde la perspectiva de quien lo sufre. En los casos crónicos y o de predominio psicosocial, estamos obligados a trabajar con la familia como sistema. Y cuando hacemos en el ámbito de lo preventivo, va a haber algunas acciones que van a ser individuales y otras van a ser familiares. ¿Bien? En el proceso clínico, del proceso de atención, es importante reconocer estos diferentes escenarios de contacto y la forma en que vamos a aplicar este enfoque familiar. Vamos a tener que hacer una evaluación inicial del individuo y básica de su familia. Puede haber una intervención individual con distintos grados de contacto con la familia. Hay evaluación de la familia más profunda y hay intervención en el grupo familiar. ¿Bien? Son distintas maneras de interactuar con el modelo. ¿Bien? En Chile, como decíamos, el modelo de salud utilizado en las últimas décadas ha sido influenciado fuertemente por el enfoque biomédico, como en todo el mundo. Sin embargo, hoy en día, dados los cambios epidemiológicos y demográficos presentes en la población, y el fracaso permanente en ciertos objetivos de salud que cada vez es más difícil cumplir, hubo que hacerse cargo y hubo que realizar un cambio de ese enfoque. Eso se hizo en la reforma de la salud, y como les decía, ahí se define el modelo, que no es biopsicosocial, es modelo de atención integral con un enfoque familiar y comunitario, a través del cual se pretende, o se puede dar responder a las necesidades de salud emergentes, por un modelo que sea más resolutivo, que dada su integralidad, apunta a mejorar la calidad de la atención, también a dignificar el trato del usuario, y a estimular la participación y desarrollo de las comunidades como también responsables del estado de salud de sus integrantes. Con un fuerte componente de promoción de la salud, contribuyendo de esa manera a mejorar o elevar la calidad de vida de la población, para lograr con ello una mayor eficiencia y eficacia del sistema de salud pública chileno. Y esto se hace primero basándose en donde viven las familias, en la familia, en la comunidad organizada, ojalá con estrategias como el barrio saludable. Estas familias van a tener como primer área de interacción los centros de salud familiar. ¿Bien?
en situaciones de emergencia, que los obliga a saltarse este centro de salud familiar, y van a tener que recurrir a la atención prehospitalaria, que es la red SAMU, y donde la ambulancia directamente lo lleva a un centro de salud de más alta complejidad. En la mayor parte de las patologías va a ser a través del centro de salud familiar, y ahí puede ser derivado a un centro de resolución de especialidades, un centro de diagnóstico y tratamiento, o a un centro privado, si la complejidad lo requiere, a un hospital para su atención en la urgencia o hospitalización y atención en ambiente cerrado, y en algunas patologías más complejas a un centro de referencia nacional. Desde la atención prehospitalaria del SAMU, habitualmente puede ir a un SAPU, a un SUR, que son igual centros de atención de urgencia que dependen de los municipios, o hospitales de distinta complejidad, de acuerdo a lo que establezca quien atiende y el regulador del SAMU, y en algunos casos muy graves van directamente a los centros de referencia nacionales. ¿Bien? Es más o menos cómo funciona en la práctica este modelo con enfoque familiar y comunitario. Eso es todo por hoy. Me gustaría dejar de compartir y dejar espacio a preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Bien. Contarlo es fácil. Ojalá sea entretenido para todos nosotros, que ustedes empiezan a poder aplicar este enfoque desde ahora. Lo bueno de todo esto, porque siempre uno tiene que mirar lo bueno de las cosas, es que todavía ustedes no han tenido mucho contacto con pacientes. Entonces, cuando tengan contacto con pacientes, ya van a tener los manejos del enfoque biomédico, semiológico, por ejemplo, con la comunicación efectiva médica, y además el enfoque familiar y comunitario. Y recuerden que después, cuando pasen por las distintas etapas, inclusive en las distintas módulos de la carrera, muchas veces quienes coordinan o dirigen esos módulos se manejan más con un enfoque biomédico, y por lo tanto después no aplican en la vida, en su acción cotidiana, en los campos clínicos, estos conceptos que vamos a aprender juntos en este módulo. Intenten ustedes practicarlos. Quien no practica después no lo va a poder hacer. Después llegamos al internado de medicina familiar y les pregunto, ¿cuántos genogramas hicieron? 2, 0, 1. Ojalá no, porque esto es como la intubación. Si yo voy a la clase de intubación con el doctor Vega, intubo 2 veces al fantoma, no significa que estoy preparado para intubar. Y si en el internado, en urgencia, no tengo la suerte de poder tener experiencia de ese tipo, para mí, la mala suerte para el paciente que lo necesita, o en anestesia, puede que me toque estar en un CEFAM, o en la posta de La Placeta, en San Clemente, a 2 horas de un centro de salud asistencial en invierno, con camino intransitable, y ser el único médico que está ahí, y tener que ser la persona que tenga la mejor capacidad para poder intubar a un paciente salvado de la vida. Si yo no lo practiqué cientos de veces antes, la posibilidad de éxito va a ser más baja. Con estas herramientas de salud familiar pasa lo mismo. Si uno las practica, después son súper fáciles, y se dan cuenta de por qué nos ayuda a resolver mejor los problemas de salud familiar y comunitaria, y no son exclusivas de los médicos de familia. Se pueden aplicar en cualquier momento de la atención. Cuando vean, por ejemplo, la clase de medicina central de la persona y de SWAP, como forma de hacer, enfocarse la historia clínica basada en problemas y no en la forma tradicional que aprendemos en semiología. Los ejemplos que van a ver van a ser que son muchas veces de hospitales y no de centros de salud familiar. Son modelos que están establecidos y tienen evidencia científica. Más preguntas. ¿Todo claro entonces? Voy a subir la clase, que tengan un bonito día, traten de descansar y portarse bien y cuidarse mucho esta semana especial de Fiestas Patrias. Y nos vemos el martes subsiguiente a la misma, ya con los temarios que ustedes conocen. Que pasen bien. Chao. Chao, doctor. Chao, doctor. Gracias. Chao, profe. Chao, profe.